Hola, hola, ¿cómo estás? Me alegro muchísimo. Pasa, ponte cómodo o cómoda y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, pero a la vez muy difícil y muy dramático. Te cuento la trágica historia del último zar de Rusia, Nicolás II. Este vídeo hago por la petición de Norma. Hola Norma. Y también, si no me equivoco, Pablo Fa también me lo ha pedido en su momento. Por lo menos así lo tengo apuntado. Entonces, resumiendo esta petición, me habéis pedido contaros cómo se ve al día de hoy en Rusia o en la URSS el tema de los zares, los Romanov, contaros sobre Rasputin en general como historia de los últimos zares, porque la gente pensaba que eran tiranos y por qué los asesinaron, y también qué piensan las nuevas generaciones de esta historia. Cuando yo era pequeña y durante mi infancia y mi adolescencia en la URSS, no me acuerdo hablar sobre este tema. Es decir, por supuesto que hemos estudiado historia. De hecho, soy licenciada de la Universidad Pedagógica de Moscú en grado Historia Mundial. Y por supuesto nos enseñaron mucho de historia, sobre todo de Rusia. En mis tiempos no tuvimos internet. El acceso a los libros también era limitado. Yo me acuerdo que pasaba fines de semana enteros en la biblioteca, y desde pequeña en mi cabeza me han introducido la idea que todos los zares sin excepción eran malos. Y entonces la revolución rusa era el único remedio para cambiar las cosas, y por supuesto era necesario eliminar a los zares. No nos han hablado sobre cómo hacerlo, pero tampoco hicimos estas preguntas. Luego, con el tiempo, después de Perestroika, las cosas han cambiado. Obtuvimos el acceso a más información. Empezaron a salir también documentales y libros y todo lo que quieras para poder realmente informarte de lo que había pasado. Cuando empezamos a empaparnos de todo esto, de toda esta información, pero aún así no me acuerdo de interesarme demasiado por esta historia. Incluso si alguien me preguntaba por qué pasó lo que pasó, mi respuesta siempre era en plan que era lo necesario para guardar el régimen de bolcheviques, ¿no?, que han cogido el poder. Y era algo necesario, pero creo que en aquellos tiempos yo tampoco era 100% consciente realmente de modo como todo pasó y lo que ocurrió. Pero vamos paso por paso. Nicolás II ha nacido en 1868. Es para un poquito ubicarnos en el momento, en el tiempo. Pero os tengo que decir que la dinastía de Romanov, a pesar de sonar como algo muy ruso, no lo era. Al principio de todo, si hablamos del siglo XVI, XVIII incluso, sí, al principio del XVIII, ahí sí que todavía podemos decir que habían zares rusos gobernando el país. Pero más adelante, sobre todo lo que pasó después del reinado de Pedro I, ya la corona rusa
rusa se cayó en las manos de las dinastías europeas y sobre todo dinastías alemanas. Por ejemplo, si hablamos de Nicolás II, que era el último zar, ¿no? Que esto ya, como os he dicho, 1868, son casi finales del siglo XIX. En él apenas había sangre rusa. Casi todas las mujeres, me refiero a reinas, bueno, zarinas o emperatrices rusas, realmente eran alemanas. Y así, generación tras generación, pues claro, el niño que nacía ya no era ruso, era la mitad alemán, la mitad ruso. Luego otra vez se casaba con una alemana o danesa y pasaba lo mismo. No es muy relevante este hecho, porque cuando estas princesas alemanas llegaban al imperio ruso, cuando se casaban, entonces ellas automáticamente tenían que entrar en la iglesia ortodoxa y por eso les daban otro nombre, como más ruso. Y por eso os digo que mucha gente piensa por los nombres que tienen nuestros zares que eran rusos. La mayoría de estos zares y zarinas eran realmente los gobernadores que trataban de integrarse en la cultura, en las tradiciones del pueblo, en este caso el pueblo ruso. Pero por otro lado también tenían familia que eran extranjeros y que también estas familias, estas dinastías europeas también tenían mucha influencia sobre la corte. Entonces volvemos a nuestro Nicolás II. Era el nieto de Alejandro II, que era uno de los zares más liberales. Por ejemplo, libró a los campesinos que hasta entonces eran o tenían posesión como si fueran esclavos, y en el pueblo le llamaban liberador. Pero aún así, a pesar de sus reformas y de sus ideas liberales, incluso su acuerdo dar un paso hacia una monarquía parlamentaria, porque él quiso presentar una constitución. A pesar de esto, en el país en aquel tiempo habían muchos movimientos revolucionarios, y pobre Alejandro II ha tenido como, si no me equivoco, 7 atentados contra su vida, y finalmente el último atentado acabó con su vida. Entonces, después de esto, el trono pasó a su hijo Alejandro III, que era el padre de nuestro Nicolás II. Al tomar el poder en estas circunstancias, por supuesto, el nuevo zar no tenía ninguna intención para seguir la política de su padre asesinado, sino todo lo contrario. Él empezó como a cerrar o eliminar todas las libertades que propuso su padre, y Nicolás II se creyó en este ambiente de completa desconfianza hacia como al pueblo, tanto a la inteligencia, no sé si se llama así, bueno, los que proponían todas estas ideas, inspirados también por los filósofos franceses, y que también al final acabaron con una revolución francesa. Pero entonces Nicolás se creyó en esta atmósfera de peligro, de cierta tensión entre la realeza y el pueblo, y era su padre Alejandro III, digamos que daba pasos atrás, cerraba todas las puertas que inicialmente abrió el abuelo de Nicolás II. A pesar de esto, bueno, su infancia ha sido feliz. Nicolás II era el mayor de los hijos de los zares actuales en aquel momento. Era un chico muy
cosas de ciencias militares tampoco se profundizaba demasiado. Es decir, él sí que obtuvo una educación bastante buena, pero no era tan excelente como realmente tendría que tener un futuro zar de un imperio. Bueno, él era un poquito filósofo, un poquito romántico, observador, le gustaba viajar. De hecho, a los 22 años él ya empezó un viaje por el oriente, también con la idea de establecer buenas relaciones. Tuvo un accidente, de hecho, en Japón, que ahí le atacó un anarquista japonés y por suerte Nicolás II, bueno, todavía no era Nicolás II, pero ya le llamo así. Nicolás pues salió ileso, pero por suerte, y realmente le afectó este accidente y cogió como una cierta manía a los japoneses. A pesar de que el emperador japonés pues se disculpó por lo ocurrido. Bueno, se casó con una también princesa alemana, a pesar de que sus padres no estaban al principio de acuerdo, porque justamente en esta época ellos querían estrechar la relación con Francia y ya le habían escogido otra esposa. Pero aquí Nicolás sí que puso su palabra, se mostró su carácter y finalmente sí se casó con una princesa que luego ya al casarse cogió el nombre de Alexandra y él la llamaba Alex. Como os digo, era un hombre de sociedad alta, ¿no? De realeza, sin duda, pero él nunca quería gobernar, a pesar de que sí que era el mayor, y se supone que él sabía que algún día le puede tocar este deber, pero él realmente no lo quería. Y justamente le pasó lo que él no quiso que pasara. Su padre muere a los, creo que 49 o 50 años, es decir, para un zar era todavía muy joven, pues Nicolás tiene que asumir su papel de nuevo zar ruso. Y ahí ya lo conocemos como el Nicolás II. Y él mismo decía que él no se sentía preparado para esto, que no sabe nada de la ciencia de gobernar y ni siquiera sabe cómo hablar con los ministros, eran sus palabras textuales. Aquí su mujer, Alexandra, en ruso, Alexandra empezó a dirigirle, como yo diría, y darle consejos, un poco como si fuera su madre, que ella decía: no, tú tienes que ponerte más firme, tú tienes que hacer para que todo el mundo te tenga respeto. Entonces ella desde siempre tuvo mucha influencia encima de él. De hecho, su unión era muy unida. Unida, pero bueno, es así. Era como carne y hueso, dos medias naranjas. Se querían muchísimo, se entendían mucho entre ellos. Y realmente yo pienso que si Nicolás hubiera nacido no como hijo heredero, sino pues como segundo, tercero o quinto hijo, y pudiera vivir su vida sin estas obligaciones de ser un rey, un zar, sería una persona o la persona más feliz del mundo, porque realmente lo que quería es tener su familia, querer a su familia, pasar tiempo con su familia, leer, dar sus paseos que le gustaban, ir en yate y no preocuparse de nada. Pero el destino no era así para él y le tocó lo que le tocó. Y lo que le tocó realmente era muy difícil, porque como os he dicho que ya en los tiempos de su abuelo
el país estaba revuelto y el gobierno del padre de Nicolás no ha podido frenar este movimiento que cada vez se hacía más y más grande. Entonces Nicolás, aparte de su carácter así poco gobernador, realmente ha tenido que gobernar un país que poco a poco se convertía en una bomba con un mecanismo ya en marcha y que nadie sabía cuándo este mecanismo, esta bomba va a explotar. Y menos lo sabía él, porque tampoco era demasiado, como os digo, no quiero poner palabras, demasiado listo. Bueno, no era demasiado observador en los juegos políticos, digamos. No tenía intuición, no cuidaba los detalles, que era muy importante en su papel, y por su carácter, cuando ya empezó a gobernar como el emperador, él tenía un carácter también muy complejo, porque por un lado era muy tranquilo, era muy amable y le costaba muchísimo disgustar a la gente. Incluso habían casos cuando él despedía a algunos ministros y estos ministros se enteraban luego cuando ya esto ya pasaba, o incluso leyendo noticias en los periódicos, como que Nicolás no quería enfrentarse, no quería pasar este mal momento y no quería tampoco hacer a la gente sentir mal. Era un poco así. Por otro lado, tampoco era tan blando como se puede imaginar. Y mucha gente dice que sí, que le aconsejaba que le aconsejaba el otro, pero realmente él tampoco seguía estos consejos. Él, como os he dicho, no discutía casi nunca. Él a lo mejor daba por entender que sí que está de acuerdo, pero luego siempre hacía lo que él creía correcto. Y entonces este carácter suyo tampoco le favorecía a la hora de encontrar los aliados, porque los ministros y bueno, la gente que le rodeaba y en principio que le tenía que ayudar, ellos tampoco estaban muy a favor de Nicolás. No les caía bien. A pesar de ser una persona tan pacífica, este rey o este zar, él entró en nuestra historia con el nombre Sangriento. ¿Y por qué ha sido? Habían varios motivos para llamarle así. El primero era que cuando se casaba con su mujer en la ciudad, han hecho como unos días de fiesta. Durante algunos de estos días se prometía que la gente iba a recibir unos regalos. Bueno, no sé qué era realmente, como unos pequeños regalitos por la boda del zar. Y habían como mucha gente en las calles y empezaron a aplastarse entre ellos y se murió mucha gente durante estas fiestas. Y el zar, como os he dicho antes, no tenía este punto de razonamiento o de la reacción rápida, reacción rápida y correcta. Él, por ejemplo, en este mismo día, cuando llegaron las noticias de que había mucha gente muerta, él ha ido a un baile al consulado francés, porque además era muy importante la relación con Francia en aquel momento, y él no quería ir, pero como que los otros insistieron y él no ha podido decir que no, y ha ido a este baile. Y realmente no se quedó ahí, se volvió enseguida, pero claro, en la mente de la gente solo entró que el zar ha ido a bailar cuando su pueblo ha sufrido pues estos daños. Lo que él hizo al día siguiente, como para
las familias de las víctimas y de alguna forma recompensarle esta pérdida. Ya esto no interesaba a nadie. Ya pues le han puesto esta etiqueta que el zar sangriento. Y esto luego más tarde también repitió en 1905. Hubo también un movimiento entre los obreros que estaban además organizados, que han hecho una manifestación como una marcha, que querían, no sé, presentar un manifiesto al zar donde querían pedir mejores condiciones para ellos. Han ido hacia el palacio del zar en San Petersburgo, pero resulta que en este momento el Nicolás II no estaba en este palacio, sino estaba en el otro palacio afuera de San Petersburgo. Y los obreros no lo sabían. Entonces ellos se acercaban al palacio principal y ahí habían guardias que tampoco, digamos, sabían qué hacer. Simplemente han visto muchísima gente como agresiva, han actuado según el protocolo y han empezado a disparar a esta gente. Si el zar hubiera estado en este momento en el palacio, seguramente que él no permitiera que eso sucediera. Pero no ha sido así, él no ha estado y pues pasó lo que pasó, ha muerto otra vez muchísima gente y esto, el del zar sangriento, pues se le ha clavado a él. Y entonces digamos que la imagen del zar ya era muy dañada entre el pueblo y también el pueblo empezó a coger manía a su mujer, que era alemana, como os he dicho antes, y sobre todo cuando empezó la guerra con Alemania, esto todo el mundo se le ha cortado a ella hasta decir que ella pues está manipulando al zar para que Rusia pierde en la guerra y para que su país, que es Alemania, gane. Pero antes de todo esto también os tengo que decir que Nicolás también cometió varios errores estratégicos, como por ejemplo empezó la guerra contra Japón y aquí, entre que él tampoco tenía unos estudios necesarios de los artes militares, también estaba mal gestionado, mal aconsejado por sus ministros. Pues le han asegurado que iba a ser una guerra como de relámpago, rápido. Digamos que le han dicho que los japoneses, que como si fueran completamente inútiles a nivel militar, empezaron esta guerra, cual al final Rusia perdió y también perdió pues otra vez mucho prestigio en los ojos del pueblo, muchos recursos, etc. Luego, el tema de Rasputin. Digamos que el zar tenía 4 hijas. Claro, todo el mundo, me refiero a toda la familia real, estaban esperando a un varón. Y por fin la zarina, sí, la emperatriz, dio a luz a un varón. Y todos eran muy felices y Nicolás y su mujer adoraban a este niño. Pero cuando el niño cumplió 3 añitos, se enteraron los padres también por un accidente de que el niño tenía hemofilia no se llama, que es una enfermedad hereditaria de cuando sangre no puede cuajarse, y las niñas, las mujeres normalmente pueden ser portadoras, pero no muestran estos signos. De hecho, no aguantarían ni primera menstruación las niñas, no si tuvieran estos síntomas, pero normalmente se manifiesta en los varones, y justamente por la línea de la madre, ella en sus digamos antepasados ya tuvo este problema. Entonces se han dado cuenta que pues por desgracia su único hijo tan esperado pues
tiene este problema y realmente no tiene solución, no se puede curar esta enfermedad. Desde entonces, es decir, la familia de Nicolás II vivía en un estrés continuo porque bueno, para empezar, el niño no podía tener una vida normal porque no podía pasar ningún tipo de golpe, de heridita, todo lo que normalmente niños experimentan. Él no lo podía hacer. Una vez Nicolás lo cogió para hacer un viaje en tren y el niño simplemente al apretar la frente contra el cristal del tren pues daba unos pequeños golpes, empezó como a aparecer unas hematomas y unos dolores, porque por desgracia esta enfermedad no solo tiene síntomas exterior del cuerpo, pero también estas escapadas de sangre o derrames de sangre pueden pasar dentro del cuerpo y esto provoca mucho dolor. Entonces el pobre niño muchas veces sufría de dolores o no podía levantarse de la cama. Entonces sus padres estaban completamente destruidos por esto. Sí, otra cosa más. Los dos, primero, sobre todo la madre, era muy religiosa también. Y los dos tenían como una mentalidad mística, como estaban abiertos, aparte de religión, también a las cosas como más misteriosas, más místicas. En este momento era también como muy de moda, de hecho como ahora también en nuestra sociedad está bastante de moda el tema de tarot, de astrología, etcétera. Pues ahí también lo hacían, espiritismo, como os he dicho, tarot, predicciones y cosas así. Entonces por ahí ha aparecido un hombre que era un hombre de un pueblo siberiano que era Grigori Rasputin. Alguien contó sobre él a la zarina como si él pudiera también curar, como si fuera un curandero. Ella le invitó al palacio y curiosamente después de que Rasputin hizo algo con el hijo de los zares, el hijo se sintió bien. No se sabe exactamente hasta qué punto sus poderes eran reales o no, o simplemente era una cosa como una especie de hipnosis, pero realmente el pequeño niño enfermo se sentía siempre mejor cuando estaba con Rasputin. Y claro, esto ya era un gran alivio para los padres y sobre todo para la madre que estaba sufriendo muchísimo por eso. Pero por otro lado, este hombre, unos le llamaban monje, otros le llamaban sí curandero, o para la zarina era el hombre de Dios. Ella pensaba que era como si fuera un ángel que Dios envió a ellos para que les ayudara con lo que ellos tenían, con la enfermedad de su hijo. De hecho, su apellido significa algo como... Ahora mismo no me sale lo que significa, pero tiene algo que ver también su apellido con su forma de ser, que era un hombre con pocos principios, muy abierto a los placeres sexuales y como que siempre estaba rodeado de las mujeres que querían estar con él y tenía como una energía sexual muy potente. Toda esta cercanía a los zares empezó a molestar porque no solo él curaba al pequeño zarevich se llama en ruso, sino que también la emperatriz, que también tenía mucha influencia a su marido, al rey, ella estaba como demasiado bajo control de este hombre. Cualquier cosa que querían hacer también como gobernadores del país, ella se lo consultaba a Rasputin y él ya se convirtió en una figura demasiado peligrosa para los que rodeaban a los zares. Pues al final lo eliminaron, pero también dicen los historiadores que Rasputin aún
más hundió la imagen de la familia real, porque en el pueblo ya empezaron a soltar como chistes, como anécdotas sobre la relación entre la zarina y Rasputin. Mucha gente decía que tenían algún romance o algo, cosa que no tiene ninguna aprobación, pero esta relación no ha servido para mejorar la imagen del zar, sino todo lo contrario. De hecho, también una cosa curiosa, Rasputin yo creo que o lo supo con sus poderes mágicos, o a lo mejor alguien se lo ha dicho que, bueno, que pronto le iban a eliminar. Se conoce un dicho suyo cuando él dijo que si alguien le mata de la realeza, entonces la familia de Nicolás II no va a sobrevivir ni 2 años después de muerte de Rasputin, y que el imperio ruso solo va a existir mientras Rasputin viva. Lo curioso y lo trágico ha sido que realmente pasó así como él dijo. Eliminaron a Rasputin y el país poco a poco empezó a entrar en caos, porque Nicolás, como os he dicho, no tenía en su alrededor la gente en que podía confiar y en cuales podía apoyarse y seguir adelante. No tenía quizás buenos consejeros de lo que tenía que hacer, o puede ser que simplemente no seguía los consejos que le estaban dando. Él ignoraba completamente el tema de la revolución próxima, de que la revolución se aproxima. Incluso cuando empezaron ya a hacer los movimientos en las calles, él estaba en este momento fuera, justamente ha ido a visitar el frente, y incluso su mujer, que tampoco tenía esta visión a lo que estaba pasando, ella le estaba escribiendo que sí, que hay algunos grupos de jóvenes que están como protestando por la falta de pan, pero no es nada, que simplemente como que no tienen nada que hacer y vienen a protestar. Ella tampoco ponía la importancia al asunto. Vuelvo a repetir, quizás no había nadie alrededor que les podía asesorar, guiar en esta situación complicada. La revolución ya iba a tope. Primero, lo que pasó en el febrero 1917 es que el poder cogió un gobierno provisional que estaba formado no solo de bolcheviques, sino de más bien de otros partidos que no querían tampoco ir hasta final como los bolcheviques. Eran como partidos que a lo mejor sí que querían unas reformas y unos cambios importantes, pero no destruir completamente todo el sistema como lo hicieron al final los bolcheviques. Entonces este gobierno provisional, ellos le llevaron a su abdicación. Él se sintió tan frustrado por lo que estaba pasando y ha visto que realmente es como si nadie quisiera que él siguiera como zar. Decidió firmar este documento. Como gobernador no tenía mucha experiencia, a pesar de que sí que al final gobernó bastantes años, pero no sabía él mismo muy bien qué quería hacer con este poder. Él siempre lo tomaba como una obligación, pero no lo quería en cierto modo. Y yo creo que al ver el país en esta situación tan difícil, al ver la gente que al parecer quería tomar las decisiones y tomar el poder, él como que cedía este poder porque tampoco le importaba tanto. Él parece que sí que estaba preocupado por el país, porque él sentía su responsabilidad por este país. De hecho, muchos zares rusos tenían esta idea que es como su destino de Dios de gobernar pues Rusia, y ellos como que se sentían de cumplir la voluntad de Dios. Pues él, cuando se vio
así obligado de quitar este poder, lo quitó. Creo que en este caso su mujer, que siempre le asesoraba mucho, ella también se dio cuenta que como que nadie les apoyaba, no tenían apoyo de nadie, ni de los ministros, ni del corte, ni del pueblo. Todo el mundo estaba como contra de ellos. Entonces ellos han dicho, bueno, vale, pues tomar el poder y hacer lo mejor posible como vosotros sabéis o pensáis que lo vais a hacer. Y así pasó. Al principio a la familia de Nicolás les enviaron a su residencia afuera de San Petersburgo, pero con más y más disturbios que habían en la capital decidieron como enviarles más lejos a Siberia, con explicación que ahí estarían más a salvo, porque realmente cuando el poder ya tomaron los bolcheviques en el otoño de 1917, que ya finalmente ganaron los bolcheviques, entonces ya cada vez más y más pues habían demandas de hacer un juicio, a juzgar a Zar y a su familia y como que castigarles por haber hecho sufrir tanto al pueblo durante tantos años como si fueran criminales. Entonces pues de ahí, sí, por cierto, algún momento Nicolás quería irse a Inglaterra porque ahí él tenía a su primo, que de hecho con este primo se parecían muchísimo físicamente incluso. Y al principio el primo le ha dicho como ok, podéis venir, pero luego pues quizás también los consejeros de este primo le han dicho que era un poco peligroso en esta situación acoger a la familia de emperador porque puede también traer algunas complicaciones o algunos problemas para Inglaterra, y finalmente pues no han podido ir ahí. Por otro lado, en aquel momento, que ya estamos hablando del año 1918, ya empezaba la guerra civil porque las tropas del ejército blanco que apoyaban, digamos, al zar y a monarquía, pues ellos se reunían y poco a poco iban también con sus tropas, con sus ejércitos a luchar contra los bolcheviques. Y entonces pues dicen que empezaron algunos a pensar que los blancos, como los llamaban, iban a atacar la ciudad donde estaba alojado el zar con su familia y lo van a librar, y a lo mejor lo van a utilizar como la motivación para reconstruir la monarquía. Es la idea realmente cual yo también me acuerdo de mis estudios que nos decían esto. Y luego dicen que el gobierno central, que estaba liderado por Lenin, no sabía qué hacer y tampoco que ellos dieron ninguna orden. Y también dicen, digo esto porque hay todavía unas lagunas en esta historia, que las propias autoridades de Siberia, de donde estaba el zar con su familia, ellos mismos han tenido la iniciativa de acabar con ellos. A mí me parece un poco raro. Yo no creo que un acto tan importante iban a realizar unas autoridades locales sin ninguna orden desde arriba, pero también entiendo que a lo mejor era tan horrible de lo que iban a hacer que incluso pues los de arriba como que se han lavado las manos en plan haced lo que queráis, pero no os impliquéis en todo esto. No se sabe exactamente quién ordenó a ejecutar a la familia de Nicolás II, pero lo decidieron hacer. Para empezar, ya de una ciudad que es Ekaterimburgo, ya le han trasladado a un pueblo pequeñito en una casa. Estaba zar con su familia y también con unos cuantos sirvientes, incluyendo un médico de la familia y también un par de cocineros, también las damas que ayudaban a la zarina y a sus hijas
Bueno, habían unas cuantas personas alojadas en una casa en un pueblo siberiano. Pues aquella noche cuando pasó, pues varias personas armadas entraron en esta casa, les despertaron a todos, les han dicho que están en el peligro porque los disturbios van a llegar pronto hasta este pueblo y entonces por su seguridad ellos tienen que bajar en un sótano de la casa. Ellos pues todos en pijama, como estaban ya acostados, pues han bajado a este sótano. Al bajar se dieron enseguida cuenta que no había nada de muebles y llevaban al niño, este pobre chico, lo llevaban en brazos, aunque el chico ya tenía casi 14 años y pidieron por lo menos traer las sillas y les trajeron 2 sillas y cuando se sentaron y los demás pues se pusieron de fila detrás, los que han decidido llevar a cabo todo esto les han dicho ¿por qué han decidido así? Pues van a estar ejecutados para, digamos, bien de revolución, o no sé exactamente qué palabras le han dicho, pero que el zar no lo podía creer, miraba a su familia, empezó a llorar y que enseguida les empezaron a disparar. En principio cada soldado sabía a quién iba a disparar, pero al final se ha hecho un caos porque los trajes que llevaban a las chicas sobre todo tenían que impidían pasar a las balas. Se ha convertido francamente en una matanza todo esto, que era horrible. Ya creo que os he dado muchos detalles, no quiero entrar a más. Esto se puede encontrar si os interesa, pero era horrible. Y así se terminó, han matado a toda esta gente completamente indefensa. En cierto modo, ¿qué culpa tenían los niños? Que eran las chicas entre 15 y 22 años. Y un niño de 13 años y los sirvientes y incluso los zares que bueno, que no han sido los perfectos, pero bueno, estaban ahí, no eran unos ladrones, eran legítimos para su momento. Y luego todo esto se escondieron los cuerpos, se enterraron en sitios diferentes, luego costó muchísimo encontrar a todos los cuerpos e identificarlos, pero digamos que ahora no hay duda, nadie ha podido sobrevivir y sobre todo esta explicación que dieron de cómo peligro de reconstruir la monarquía. Bueno, si fuera solo esto el motivo, realmente sí que habían otros pretendentes para ser el zar del imperio ruso, es decir, no era como la última rama después de cuales no había nadie más que no podía haber sido nuevo zar. Esto no era el problema. Otra cosa que ya pues a lo mejor el pueblo ya no quería ningún zar, ha sido inhumano sinceramente. Y sí, y lo que se piensa la gente en estos tiempos, yo espero mucho que muchos piensan igual que yo, que era horrible y no tiene ninguna justificación. Era una matanza. Es muy difícil creer que podría haber pasado, pero pasó. Entonces cuando empezó Perestroika, yo creo que la primera persona que habló de esto era Yeltsin, que era presidente que tuvimos después de Gorbachev. Y él sí que habló sobre esto y lo juzgó, estos actos, estos hechos, y ha dicho que es como una vergüenza para nuestro país y que esto ha pasado y por lo menos que tenemos que aceptarlo. Y luego también sé que toda la familia de zar de Nicolás II ha sido canonizada. Ahora tienen como este estatus de ser unos santos. Yo incluso también tengo una pequeña icona. Sinceramente me da mucha pena como personas, como gente, como familia, como padres, como hijos, porque estos últimos años o meses que han pasado en estas situaciones, en estas casas ajenas,
en estas condiciones como prisioneros ha sido muy difícil y muy desesperante, y al final pues el destino ha sido tan cruel con ellos. Pues ha sido una historia, como os he dicho, muy triste, y a ver cómo os ha parecido. Gracias por el tema, realmente sí que es interesante, y por lo menos también merecen que su historia, que la gente la conoce, porque os digo, muchos años hemos vivido sin interesarnos por todo lo que ha pasado. Yo creo que ahora son tiempos para poder hablar sobre esto y reflexionar, pues también asumir estos hechos. Bueno, espero que te haya gustado. Buenas noches y hasta la próxima.